creo que ya está. Eh, ah, ya. Ok, ustedes entonces me avisan cuándo comenzar. Importante con las reglas del debate, dejémoslas claras. Los puntos de información, en este caso, pues por el chat, a menos que la persona decida lo contrario. Las muestras de desaprobación como James, prohibidas. Las muestras de aprobación como here, en principio permitidas, pero de forma alturada, y si alguna persona no las desea, puede hacerlo explícito antes de su discurso y se respetará. Creo que hay dos formas en que podemos llevar el tiempo. Podemos llevarlo con alguien compartiendo la pantalla. Yo estoy del móvil, entonces no podría, pero si alguien más del panel podría compartir el tiempo, sería genial. Y en el peor caso, si no pasa eso, lo podemos poner igual en el chat. Entonces, primero preguntar si alguien del panel puede. Ya, gracias, Tito. Entonces, supongo que con ese cronómetro vamos a estar bien. Lo vamos a poder ver en el tiempo. Igual nosotros vamos a estar comunicándoles. Saben, cuando acabe el tiempo, no notamos más. Eso sería básicamente todo. Entonces, esperemos el tema del cronómetro y que me confirmen. No entendí muy bien si lo van a poner online y ya comenzaríamos. De hecho, voy a aprovechar para entrar desde datos. Un segundito. Listo, ya está el tiempo ahí. ¿Sí se ve bien y todo? Sí, se ve perfecto. Se ve súper bien. Va. Entonces, ya está el link, ¿verdad? Si me pueden confirmar para dar entonces inicio. Excelente. Listo. Deme un segundito entonces. Quiero cambiarme datos para que no muera mi Wi-Fi. Y así ganamos. Listo. Ya estoy entonces desde los datos. Así que, dicho todo esto, deseándoles a todos una excelente final, que estoy seguro será del mejor nivel posible, podemos iniciar con el debate, invitando en esta oportunidad a Primera Ministra. Cuando gustes, puedes comenzar. Hola, ¿cómo están? Espero que se me escuche súper bien. Entiendo que entonces no hay problemas con mi audio. Fuerte y claro. Perfecto. Lo de siempre, gracias Pablo por venir a este super torneo conmigo. Para los que no saben, Pablo no es de anime, pero yo sí. Le dije que pues entremos, que me parece súper chévere y pues gracias. Ya sabes que todos mis finales son para ti. Bueno, es que tengo muchos, pero gracias por debatir conmigo siempre. Y pues a todos, pues mucho éxito. Son unos grandes debatientes. Esta final es muy especial para nosotros porque pues es la última que creo que vamos a estar en calidad de novatos. Y pues eso. Empiezo entonces en 3. No, esperen, es una dedicación más. Esta final, para los que entiendan y para los que no es para todos los papas fritos. Ya, ahora sí. Empiezo entonces en 3, 2, 1. Daniel, para entender este debate es necesario caracterizar dos cosas. Uno, pues el anime, y dos, cuál es el papel de protagonista en el anime. ¿Qué es el anime? ¿No? Creo que el anime es esta forma de entretenimiento que tiene como principal objetivo, pues llegar como tener un gran alcance, vender más, entretener a la gente, ¿no? Ser divertida, ser como algo que la gente desee ver. Pero además de eso, creo que también el anime históricamente ha tratado de influenciar a las personas. Creo que se crean como dilemas morales, dilemas sociales, que lo hacen, pues igual, cumplen con este objetivo de entretenimiento, pero también influencian a las personas para crear este debate, estas cuestiones disruptivas, como, no sé, en Shingeki no Kyojin, sobre las guerras y las diferencias sociales, en Neverland, sobre la ética de la explotación de seres vivos para la alimentación de otra raza, etcétera, ¿no? Creo que nos plantean estos dilemas morales, sociales, etcétera, que pues lo hacen igual entretenido, pero también como que influencian y dan un mensaje a las personas. Entendiendo esto, creo que el papel del protagonista en el anime, pues es llamar la atención, ¿no? Ser como igual divertido, extravagante o que las personas quieran interesarse en él.
es también de quién se cuenta la historia, es quien vende el anime como en sí, y es como el personaje más importante, en el que pues toda esta dilemas morales, etcétera, tiene que recaer, ¿no? Y todo el interés o el entretenimiento que tenga también recae en el del anime, ¿no? Creo que la caracterización de los personajes purple coded y green coded pues es súper sencilla. Los purple coded son como especiales, los green coded normales, purple coded como más irracionales y los green coded como un poco más idealistas, fieles a sus principios, etcétera. Creo que eso ya se entiende en Infoslide. Con todo esto en mente, creo que la métrica más justa para este debate es en qué mundo el anime cumple con sus objetivos, ¿no? Tanto de entretenimiento como de sus mensajes. Y de esto va el caso de la alta de gobierno. ¿Qué les vamos a probar? Dos cosas. Uno, porque en nuestro mundo los animes terminan siendo más entretenidos y dos, porque los mensajes terminan siendo más impactantes. Entonces vamos con el entretenimiento. Creo que son más entretenidos o llegan como a crear como más distracción en el público porque los personajes pop-core terminan siendo más interesantes. Creo que son diferentes, como ya nos dice la Infoslide, creo que salen de lo común, no son del montón como los green coded y tampoco son como normales. Creo que si no son normales, entonces no es algo como que ya conocemos y que podría terminar siendo aburrido porque ya lo conocemos y ya lo normalizamos. Creo que cuando tú ves un personaje como Pupukore, dices, ok, yo no conozco esto, se me hace muy distinto y me comienzo a interesar más en el anime, por ende me entretengo más, ¿no es cierto? Pero además del entretenimiento, creo que existe un morbo mayor de nuestro lado de la casa. Y obviamente el morbo, o como esta disrupción, termina vendiendo más y termina igual siendo más entretenido. ¿Por qué? Porque cuando hay algo disruptivo, algo como problemático, que no es algo como que nos enseñan normalmente o que ya tenemos interiorizado, pues la gente se interesa más y dice, ok, creo que, ¿qué pasa aquí? ¿No? Yo quiero saber por qué lo está haciendo, ¿no? Como que nos enseñan normalmente que ser muy egoístas o tener el ego muy alto es malo y que siempre tienes que actuar como en beneficio o en pro de todos y ya lo tenemos interiorizado. Pero ver que alguien actúa de forma contraria a eso y que actúe como que en base a su ego y sea como muy, muy diferente, es como que las personas terminan entreteniéndose más, terminan interesándose más por la historia y pues terminan como que diciendo, ok, quiero seguir viendo el anime o quiero seguir leyendo el manga, ¿no? ¿Por qué? Porque no termina siendo leal, termino buscando más explicaciones. Ojo, como esto no significa que estemos dando un mensaje malo, porque estos personajes principales, que son como bien disruptivos y muy morbosos, pues se los ve como malos dentro del anime. Sabemos que son malos, pero es a través de su protagonismo, de que cuentan su historia, que pues entendemos por qué lo son, ¿no? Y nos entretenemos más. Pero, sin embargo, el mensaje sigue siendo como, no hay que ser así, pero sí te entretiene más. Y finalmente, creo que es más entretenido porque te lleva a imaginar lo inimaginable. Creo que este mecanismo funciona como desahogo, ¿no? Tú dices, ok, yo en la sociedad no puedo actuar así, yo no puedo como dejar de lado mis principios y comenzar a ser como súper egoísta o ser desleal con las personas o ser un villano, ¿no? Pero las personas lo ven en pantalla y dicen, ok, así se vería, así funcionaría. Es como, es algo inimaginable que me termina interesando más, termina siendo mucho más importante. Creo que el impacto de que sea más entretenido, pues es obviamente que más gente lo termine viendo, que sea como que más famoso, que tenga más venta, que es como uno de los objetivos del anime, y que tenga un mayor alcance, es decir, que llegue a más personas porque termina siendo más disruptivo, más entretenido, más interesante. Pero antes de continuar, el punto de la baja. O sea, tu punto es de que las personas en la realidad empiezan a actuar como egoístas solamente para que se sientan bien y No, eso malas. es totalmente falso. Ya les explicaba cómo incluso, aunque hay un morbo detrás, aunque se vean como un egoísmo, igual se los pone como malos. Son antagonistas, o sea, son protagonistas malos, nada más. Pero igual se sigue viendo como que no hagas esto, esto es malo, pero lo malo nos resulta a las personas interesantes por el mecanismo de morbo que ya te había dicho, te había explicado. Vamos con el segundo punto, que es los mensajes más impactantes. Creo que dejamos un mensaje mucho más poderoso. Uno, en función de las personas que son como incomprendidas o que no responden a estas dinámicas sociales, como los villanos, ¿no es cierto? Como los genios incomprendidos. Creo que dejamos un mensaje de empatía. ¿Ok? Pasa esto, está haciendo esto, pero ¿por qué hace esto? Creo que tratamos de entenderlos, tratamos de ponernos en sus zapatos, incluso aunque hagan cosas malas, pues decimos, ok, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué pasó con la sociedad? Hay razones detrás y el anime a través de este protagonista tiene la capacidad de mostrar esto. Creo que el impacto es pues tratar de conocer las razones por las que las personas actúan así y es importante para integrarlos socialmente, para valorarlos
en la sociedad, porque pues hay ciertas condiciones que los han hecho pues, sufrir o llegar al punto de cometer estos actos, ¿no es cierto? Como que un mensaje más de empatía. Pero dos, creo que me siento más identificado. Creo que todos nos hemos sentido como excluidos en algún momento, o diferentes, o rechazados por no seguir las normas sociales. Nos hemos sentido incomprendidos. Creo que entonces, cuando yo veo un personaje purple coded que es igual, incomprendido, fuera del común, normal, rechazado, no fiel a sus principios, etc., me puedo sentir más identificado en esos momentos exclusivos en donde no hay otro mecanismo para yo sentirme identificado, porque en la sociedad sí me puedo sentir como identificado en la normalidad de los casos, ¿no? Sí puedo sentirme como no diferente, etc. Pero en el anime me siento identificado con el personaje, me siento mejor, creo que lo termino viendo más. Finalmente, creo que presentan estas dicotomías morales que les va a explicar mejor Pablo, de pues, cuestionarme qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, necesitan ser resueltos, ¿no? Y creo que se convierte más de interés y el impacto es que generamos este debate en las personas de ¿se debería hacer esto? ¿No se debería hacer esto? Por todo lo que les acabo de decir, orgullosa de gobernar. Muy bien, muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a pasar a abrir el caso en oposición, en este caso invitando a la lideresa de la bancada. Cuando gustes, puedes comenzar. Liz, para hacer mi prueba de audio voy a hacer como 3 dedicatorias bonitas esta vez. Bueno, 4. Primero para Mario por acompañarme en el torneo y aceptar con una imagen de Cali a venir conmigo. Segundo para François porque es mi pañuelo de emociones todos los días en todos los debates. O sea, sin François literalmente hoy día no estaría debatiendo. Tercero para Alejandro, porque quiero mucho a Alejandro y también siempre me quejo con él y siempre me calma. Y cuarto para mi abuelita, porque le dije que cada vez que llegara a una eliminatoria, pues le iba a dedicar mi discurso y espero que esté bien. Entonces, voy a empezar, bueno, asumiré que se me escucha bien y voy a empezar entonces. Ay, ok. Entonces, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel ante unas reputaciones estructurales para la alta de gobierno, porque creo que su caso puede ser sumamente plausible. Sin embargo, entendemos de que en ningún momento nos ha explicado por qué necesariamente debe haber ese tipo de características en los protagonistas. Porque creo que la mayoría del caso de alta de gobierno te dice, mira, es que tienen que ser detenidos y tienen que ser, por ejemplo, con un mensaje impactante y plantar dilemas morales. Sin embargo, en ningún momento te explica por qué necesariamente este tipo de características tienen que ser en un protagonista y no lo podrían estar en un antagonista o no lo podrían estar en un villano que también tienen la misma calidad de personaje principal dentro de una serie, ¿no? Creo que justamente vamos a hablar de eso dentro de este discurso y panel vamos a entender como características puntuales de cada tipo de personalidad porque creo que no quedaron lo suficientemente claras en alta de gobierno, que es lo que consideramos como un purple code. Panel entendemos que es una persona, que es una persona especial por cualquier cosa que le haya pasado en el mundo, o porque ponte, le dieron un dote mágico, o porque al final le pasó algo sumamente malo, lo cual le hace ser especial, como el ejemplo de Yato que te pone en el info slide. Segundo, es una persona la cual, como es bastante impulsiva, o como está corrompida de la racionalidad de esta misma por el ego que ha podido tener, o finalmente porque pues deja salir más sus emociones por encima de su racionalidad. Tercero, consideramos una persona antisistema, porque finalmente busca romper las reglas del sistema para lograr sus objetivos. Creo que los Green Coats son totalmente lo contrario, son personas que no necesariamente tienen que ser especiales para ser los protagonistas. Segundo, que son personas racionales, las cuales no se dejan llevar necesariamente por este tipo de impulsos emocionales. Tercero, se adaptan a este tipo de sistemas para poder cumplir con sus necesidades o con sus objetivos que tienen como personas. Panel, entonces vamos a hacer 3 puntos principales dentro de la argumentación de oposición. Primero, cómo es que hay una mayor representatividad con el público y por qué es necesaria que se dé esta representatividad para llegar al alcance del cual te propone la alta de gobierno, que es uno de los objetivos del anime y el manga. Segundo, cómo es que damos un mejor mensaje del cumplimiento de objetivos y cómo es de que es mucho mejor para el espectador esto. Tercero, porque hay una mejor toma de decisiones y porque esto es sumamente positivo para nuestro lado de la casa en comparación al lado de la casa de la alta de gobierno. Pasemos primero con el primer punto de la mayor representatividad con el público. Panel, entendemos de que para que una serie sea atractiva, necesariamente yo como persona espectadora tengo que empatizar con el protagonista, sino para qué estaría ahí, ¿no? Creo que justamente hay muchas series, por ejemplo, en las cuales muchas personas ven pero no llegan a continuarlas porque simplemente no empatizan directamente con el protagonista. Creo que esta empatía es necesaria para que se consiga pues el mayor alcance. ¿Qué es lo que pasa con las personas Purple Code y
y por qué esa empatía no se da necesariamente. Porque entendemos entonces, panel, cómo es que yo necesito ser especial para poder ser el protagonista, necesito como por ejemplo ser una persona antisistema, a pesar de que a mí me gusta el sistema como espectador, pues tengo que ser una persona antisistema para poder pues empatizar con el protagonista, o finalmente hay ciertas características las cuales a mí no necesariamente me llegan a gustar, sin embargo, como es el protagonista y pues chévere, ¿no? Panel, creo que justamente entendemos cómo es que esta representatividad con el público y este mecanismo de empatía es necesario. Creo que de mi lado de la casa, cuando tenemos a los Raincoat, cuando son personas que son personas de a pie, que no necesariamente tengan algún dote especial, y como la mayoría de personas somos personas de a pie, creo que es mucho más probable de que a este protagonista, por la misma historia, pues el desarrollo de la historia tenga aventuras, tenga, por ejemplo, amigos y tenga como aventuras dentro de la serie. Creo que entendemos entonces cómo es de que da este mensaje que no necesariamente tienes que ser una persona especial, una persona que tenga algún trauma, una persona que tenga un dote especial para que finalmente puedas llegar a sobresalir y ser un protagonista de tu propia vida. Creo que justamente entendemos cómo es de que al final este mecanismo de empatía para atraer a más gente a que vea la historia, porque son personas de a pie y no necesariamente tienes que ser una persona sumamente especial, pues entendemos entonces cómo es que es mucho mejor para que el público venga más a este tipo de series. Segundo punto, panel, es porque hay una mejor mensaje de cumplimiento de objetivos. Porque panel, creo que entendemos cómo es de que no siempre hemos visto en el status quo que el hecho de nosotros corromper el sistema pues nos ayude, ¿no? Creo que justamente entendemos cómo es que muchas cosas han fallado dentro del status quo, porque finalmente como nos dan este mensaje de hay que romper el sistema, pero no siempre cumplimos nuestros objetivos. Creo que esto, por ejemplo, se cumple con Sasuke Uchiha en Naruto, cómo es de que él como al final se dejó, como dijo, ya vámonos, voy a romper el sistema dentro de la aldea, pero al final todos los objetivos que tenía de venganza, entre otros, nunca los consiguió dentro de la serie. Creo que entendemos entonces cómo es de que no necesariamente tengo un mejor cumplimiento de los objetivos de su lado de la casa. Creo que de mi lado de la casa, cuando entendemos que los protagonistas son personas de a pie y pueden adaptarse a las dificultades para poder conseguir lo que quieren, creo que es mucho más beneficioso, entendiendo que hay muchas personas, pues no solo existe el sentido de identificación, sino que entendemos que ya hay muchas personas, por ejemplo, de a pie, que pasan por dificultades y que finalmente tienen que adaptarse a esas dificultades para poder salir. Creo que entendemos que estos protagonistas, cuando son Raincoat, pues hay mayores incentivos para que las personas que lo miren pues vean de que no necesariamente ellos son los únicos que tienen que adaptarse, sino que también nosotros podemos adaptarnos para poder salir de las dificultades. Creo que esto ha dado un mensaje positivo, entendiendo que si los protagonistas tienen una gran influencia dentro de la historia y una gran influencia dentro del espectador, pues creo que es mucho más fácil no solo empatizar, sino también cómo recibir este mensaje e interiorizarlo, de que no necesariamente tengo que destruir las cosas, sino que también puedo adaptarme a las cosas y conseguir menos perjuicio, pero alcanzar el beneficio al cual yo quiero. Creo que esto es sumamente positivo, ya te lo expliqué. Tercer punto, entendemos cómo es que hay una mejor toma de decisiones. Y vamos, antes, dame punto baja si es que lo tienes. Sí, gracias. No ofrecen razones para el por qué los protagonistas logren todos sus objetivos es tan importante dentro de una historia. Porque finalmente entendemos de que, o sea, incluso si es que no lo logran, que sería el peor de mis casos, por lo menos entendemos de que puedo adaptarme a las dificultades, incluso si es que no lo hago, creo que al final tengo un menor perjuicio dentro de la historia con los protagonistas Raincoat en comparación a el beneficio, incluso el hecho de que tenga ya menos perjuicios, el hecho de que, por ejemplo, en la historia de Naruto, cuando Sasuke Uchiha pues empieza a hacer un montón de cosas, por tener la personalidad Purple Coat, y al final tiene más perjuicio porque muere su hermano y mueren un montón de personas y no consigue lo que quiere. Creo que por lo menos de mi lado de la casa, incluso si es que no consigo lo que quiero, por lo menos no tengo este prejuicio y puedo seguir intentándolo en el futuro. Si es que es el peor de mis casos, pues creo que igual seguimos ganando. Vayamos entonces a la toma de decisiones, porque entendemos, panel, que en un lado de la casa, como lo es gobierno, pues las personas tienden a tener, los protagonistas tienden a tener pensamientos irracionales, ¿no? Entendemos justamente cómo es de que al final, dentro del mundo de gobierno, pues las personas se dejan más llevar más por sus sentimientos, impulsividad y por el ego que puedan tener, por finalmente los antecedentes que han tenido dentro de la historia. Creo que de mi lado de la casa puede que esas personas también hayan tenido ciertos traumas, tengan ciertas dificultades, sin embargo pondera la racionalidad y el pensamiento por encima de las emociones. Esto es sumamente positivo porque le da un mensaje al espectador, entendiendo que no siempre es bueno dejarse llevar por las emociones, porque no siempre te va a salir bien, incluso si no te sale bien pensando. Creo que los perjuicios llegan a ser menores en comparación al lado de gobierno. Creo que te da a entender que siempre tienes que pensar con la cabeza fría y no hacer las cosas por impulsividad. Creo que eso es sumamente positivo, porque finalmente entendemos es que los protagonistas tienen influencia con el espectador. Es necesario que el espectador se lleve este tipo de mensajes, incluso en el lado de gobierno, cuando ese tipo de personajes sean sumamente positivos. Creo que preferimos que sean villanos o antagonistas en comparación al protagonista. Vamos ganando el debate. Muy bien, muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a continuar el debate en gobierno, invitando a viceprimer ministro, cuando gustes.
Hola, ¿me pueden decir si me escuchan bien, por favor? Sí, fuerte y claro. Sí, antes de comenzar, Pau, te amo con todo mi corazón. Gracias por haberme invitado, por haberme dicho e insistido en venir aquí. En realidad es un gusto estar en esta sala. Sobre todo quisiera saludar, aunque me parece un poco ofensivo de parte de Jazz que no me hayan saludado, pero bueno, a Jazz y a Mario, que en realidad no sé si nos han dado importancia en algún momento de su vida, pero yo sí, y me parecen gente a la que quiero mucho, a la que admiro mucho y que a pesar de ser como, yo los considero muy menores, ¿no? Porque en realidad yo ya estoy bastante viejo, les veo como personas con demasiado potencial y que tranquilamente nos ganan constantemente, excepto hoy. Voy a comenzar entonces este discurso en 3, en 2 y en 1. Panel, nota cómo el discurso que presenta Jazz y todo el caso que presenta Jazz es en realidad muy poco necesario, ¿no? Porque en realidad toda la lógica que nos presenta, toda la lógica de tener algo, un lugar en donde las cosas se me parezcan o de hecho donde haya un mensaje como de actuar racionalmente, es como algo en lo que estamos constantemente recibiendo, ¿no? En el mundo estamos constantemente recibiendo leyes que nos dicen, oye, no actúes impulsivamente porque si no te vas a la cárcel. Estamos recibiendo constantemente la lógica de, oye, tú eres normal y te pareces a todos y tienes aquí series en las que te pareces a ese personaje y estamos constantemente con estas lógicas. Eso no quiere decir ni siquiera que eso responda a que sea lo más visto, ni sea lo que más la gente está buscando. Por una lógica clara, ¿no? En realidad, por ejemplo, en el cine latinoamericano tenemos un montón de historias que cuentan historias parecidas a nuestro entorno y en las que nos parecemos, que hay constante pobreza y cosas así, pero los latinoamericanos no estamos constantemente viendo esas películas, sino viendo películas de idealización del amor o de idealización del dinero. Bajo esa lógica es que entonces entiendo que incluso aunque exista una constante bombardeo, ¿no? De que ya la lógica que nos presenta Jazz no sea nada necesaria porque constantemente estoy bombardeado de eso, aún así no es lo que la gente está más pidiendo, ¿no? Bajo esa lógica vamos a ganarles en los dos puntos que les planteaba Pau, ¿no? En el entretenimiento y en el mensaje que es capaz de dar un anime. En primer punto, en el entretenimiento. Y es que Pau ya te presenta dos puntos, ¿no? Primero, la disrupción y cómo eso hace que la gente trate de buscar más esta clase de lógicas. Y segundo, cómo hay un escape al mundo, ¿no? Mira que la lógica que nos dice Alta de Oposición es que se parece a mí, entonces tengo más ganas de verlo, y en realidad no es así. La mayoría de animes que tienen como mayor éxito son entre cosas fantasiosas más locas tienen, ¿no? Encontré un escape más abierto a fantasías tienen, y en base a eso se consumen. Creo que en base a eso lo que quisiera yo plantear, o sea, lo que quisiéramos nosotros como gobierno plantear en un protagonista o en un anime, es una lógica que sea sumamente diferente a las lógicas que están normalizadas y a lo que constantemente estás viviendo, ¿no? Probablemente tú eres una persona normal o te consideras una persona normal porque no tienes habilidades que se sobrepongan extraordinariamente a los de los demás, y bajo esa lógica en ese momento tú creo que tienes deseos de querer ver algo en lo que sientas que puedes escapar y puedes dejar de ser esta persona si no puedes identificarte con un protagonista que es diferente, ¿no? Bajo esa lógica entendemos que en realidad el cuestionamiento que se nos planteaba es que puede ser el antagonista, puede ser otro personaje, no tiene mucho sentido cuando en realidad yo con quien quiero empatizar, como ellos mismos lo dicen, es con el protagonista, y cuando quiero empatizar con el protagonista o quiero sumergirme en la vida del protagonista, entonces quiero escapar de mi realidad, escapar al mundo, y bajo esa lógica consumo más un producto que no se parece a las cosas normales a las que estoy acostumbrado. Y un tercer punto que es la satisfacción de responder a impulsos, ¿no? Y es que sí, nos dice la lógica que nos dice Jazz, es que mira cómo te enseñan que no respondas impulsivamente a las cosas, pero como te decía, ahí estamos bombardeados de eso, ¿no? En realidad hasta nuestra mamá, nuestra ley, la policía, todos nos dicen no actúes de manera impulsiva, pero creo que la lógica está en que yo tengo todavía esos impulsos y tengo la necesidad de querer satisfacer esos impulsos, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando alguien viene y me insulta, yo tengo ganas de golpearlo, aunque no lo hago porque sé que me pueden meter preso, ¿no? Pero tengo todavía el impulso y se me queda dentro de mí. Creo que es la misma lógica que se responde cuando hay un videojuego violento, ¿no? Que es una forma de poder satisfacer el impulso de ser violento. También puedo generar esta satisfacción en mi mundo cuando tengo una lógica que me dice, ok, en el mundo estás constantemente respondiendo a las dinámicas sociales que te impiden hacer cosas de manera impulsiva o de manera como
tradicional, ¿no? O socialmente bien vista, ¿no? Bajo esa lógica creo que prefiero ponerle en un mundo en donde pueda satisfacer o empatizar con un personaje que está respondiendo de una manera impulsiva, porque sé que solo ahí puedo desahogar esos sentimientos que yo tengo, pero incluso así yo siento que el mundo en el que nos planta Jazz no es necesariamente el más lógico, no es el más comparativo, porque en realidad nuestro mundo no es como que se plantea de forma mala o de forma buena su mundo, ¿no? Creo que la forma en la que se responde también es que, por ejemplo, tendrían que asumir que su mundo se responde a que se van a romper los ideales. Eso quiere decir que probablemente yo también pueda ser malo en su mundo, en tanto no cumpla con los ideales que se me inculcaron desde pequeño y cosas de esta lógica, ¿no? En realidad, en mi mundo también pueden satisfacerse deseos no necesariamente de manera mala o violenta, sino que puedo probablemente ver que un niño se escapa de su casa o un joven se escapa de su casa cuando yo también tenía este impulso, cuando me había sentido alguna vez enojado y quería saber qué pasaba si me iba de la casa. Bajo estas lógicas entiendo que sí, hay más entretenimiento y más alcance en mi mundo. ¿Por qué? Porque tengo más disrupción, porque genero más escape al mundo y porque genero más satisfacción a esa forma de responder los impulsos. Pero aún así, creo que hay el otro punto que también es sumamente importante y es el mensaje, ¿no? Creo que cuando presento a un protagonista que es normal, que se parece a mí, es muy fácil empatizar con él, y de hecho ya estoy repleto yo de narrativas que me dicen empatiza con el que se parece a ti, y eso es sumamente fácil, pero creo que tenemos un problema cuando la población en general no es normal, o cuando tenemos personas que no responden a estas dinámicas de manera normal, ¿no? Es por eso que el ser introvertido, la persona introvertida que no participa continuamente en dinámicas sociales, recibe poca empatización y lo violenta, ¿no? Porque es diferente. De hecho, las mismas características de una persona que probablemente tenga habilidades más desarrolladas que el resto en cierto aspecto, suele tener una falta de desarrollo en las dinámicas sociales. Hay personas con autismo que tienen gran inteligencia, pero no responden a las dinámicas sociales de la misma manera que los demás. Dime, ellas. Es que no es lo mismo el protagonista que la trama. O sea, mi trama puede ser igual que la tuya, pero el punto porque el protagonista debe ser como tú lo plantas. Ya, ok, entonces bajo esa lógica en tu mundo puede ser buena la trama y en mi mundo también puede ser con un mensaje bueno la trama. No creo que entonces todo ese caso quedaría mitigado, pero aún así el por qué es necesario que un protagonista sea diferente creo que mejor en mi mundo cuando entendemos que el mensaje que queremos dar es que se empatice con el protagonista, porque tú mismo lo dices, se protagoniza con el protagonista. Entonces yo que quiero que la gente comience a empatizar con aquellos que no necesariamente se parecen a ellos o que no necesariamente responden a las dinámicas sociales de la misma manera que todas las personas, como entre comillas normales, ¿no? Bajo esa lógica tenemos que entender que en nuestro mundo, ¿qué plantea? Plantea la empatización, porque constantemente ven a un protagonista que no responde a las dinámicas sociales de igual manera, es decir, probablemente sea que introvertido o no le gusta estar con mucha gente o cosas de este tipo que no son como las dinámicas sociales tradicionales y que constantemente lo está viendo. Entonces yo empatizo con ese protagonista porque lo estoy viendo constantemente y normalizo un poco más esa actitud. Entonces cuando yo solo hago la vida real y veo a una persona que no responde a las dinámicas sociales de la misma manera que yo, puedo empatizar con esa persona. Las otras personas no me importan porque yo estoy bombardeado constantemente de empatizar con ellas. Por todo eso ganamos este debate. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a continuar el debate en cámaras altas, invitando ahora a vicelíder de oposición. Oli, ¿qué tal? No sabía qué decir, perdón. Mi nombre, bueno, es Mario, ya lo saben. Antes de comenzar quisiera dedicar mi discurso primero que nada a Jazz. Ella es una súper partner y la quiero bastante. Y agradecer a todas las personas que están permitiendo hacer este torneo, hasta que la han organizado y también las que participan. Y también un saludito a la alta de gobierno, que fue muy bonito el saludo. Y para cerrar ya como a mi sociedad, que no sé si me esté viendo o me esté escuchando, no me importa, igual la saludo, mi hijo de UPC, que los quiero bastante, y a mi mamá, que pues no le pasé el link porque me dio vergüenza. Aparte no sabe qué es Twitch, pero bueno, no importa, continúo de todos modos. Los puntos por el chat, basta con que me pongan, ok, los puntos por el chat basta con que me pongan uno y ya, nada más, eso es todo. Comienzo en 3, 2, 1. Van a declarar reputaciones al caso que me ha traído alta de gobierno. Primero que nada voy a hacer como que un general para arriba todo lo que me ha dicho. Primero que nada dice como que
mucho más favorable que de su lado tengan como que van a tener muchos animes mucho más entretenidos porque va a tener personajes problemáticos y eso va a ser favorable porque la gente es morbosa. Creo que Alta de Gobierno nunca me termina mecanizando al mismo nivel que nosotros lo hacemos de por qué necesariamente los espectadores o los lectores se sentirían identificados solamente por el morbo. Creo que el decir el morbo me ayuda en esto no es un mecanismo suficiente para decir, bueno, ¿sabes qué? Se van a sentir identificados. Creo que a continuación te vamos a traer más o menos la explicación de por qué necesariamente de nuestro lado se sentirían mucho más identificados con personajes mucho más planos o mucho más accesibles. Los seres humanos tenemos algo que son prácticamente células espejo que nos permiten empatizar y crear lazos profundos con personas o con discursos que son similares a nuestra forma de pensar. ¿Por qué nosotros deberíamos elegir a los Green Coded como protagonistas y no a los Purple Coded? A la hora de encontrar como protagonista a alguien debe haber, como dijo Yasmín, un sentido de identidad dentro de este protagonista. Como es una constante que convive contigo en la serie, tiene que ser alguien muy sencillo de identificar. Para un protagonista es extremadamente importante que se aseguren y que existan los lazos, aunque sean imaginarios, los lazos sociales, porque el objetivo de una obra, como un manga o anime, es de conectar con la audiencia para al final del día terminar transmitiendo un mensaje de forma efectiva, ¿sí o no? ¿Y qué forma mucho más efectiva de transmitir un mensaje que construyendo y absorbiendo este mensaje de una persona con la que has creado lazos sociales, incluso que esta persona no exista? Por eso es que la gente llora cuando muere su personaje favorito, porque ha construido un lazo, ha construido prácticamente una conexión importante, y esto es mucho mejor cuando existe una conexión directa con este personaje, porque es más identificable por el hecho de que sea un personaje green coded. Con Purple Code esto no termina pasando. Yo no empatizo con Purple Code porque tal vez yo no soy especial, porque en su narrativa me dice, mira, aunque no, en nuestra narrativa me dice, mira, aunque no seas especial o talentoso o hayas sufrido o seas millonario, puedes ser un protagonista de tu propia vida. Con Purple Code te dice, nace de nuevo y tal vez puedas ser protagonista por tu tipo de personalidad. Además, me dicen como, por ejemplo, el hecho de que supuestamente las características morbosas o excesivas de estos personajes le terminan como que llamando mucho más la atención. Creo que la gente suele obviar estas características sobre exageradas o fantásticas para poder tratar de compararse con el prota y con la historia y empatizar en general con la historia. Por eso nosotros nos comparamos con Light Yagami sin la necesidad de tener Death Note. Por eso nos enfocamos en la Death Note, sino en su deseo de un mundo justo. Creo que el deseo del mundo justo nos identificamos con eso, pero no con el hecho de matar muchas personas. La gente no empatiza con Purple Code, por eso terminan obviando y solamente quieren verse representados a través de los deseos que tienen. Creo que no quisieran generar un genocidio masivo, pero sí quieren tener un mundo justo, que es prácticamente lo que cualquier personaje gringo podría tener. Creo que nosotros terminamos dando el hecho que son características incomparables, pero los comparamos con las que sí pueden ser. Creo que, por ejemplo, también a través de esto, vamos a poner un ejemplo, imagínense. ¿Por qué nosotros deberíamos elegir un green code en un protagonista y no en un villano? Creo que esto nunca me lo llegué a explicar la Alta de Gobierno, nunca me dice por qué debería ser un Purple Code en un protagonista y no un villano. Creo que nosotros decimos que igual sirve siendo tener a alguien Purple Code, creo que es un personaje bastante importante, pero creo que serviría mucho más siendo el malo y decirte que no debe ser así, y de todos modos del morbo y de todos modos llama gente. Junko Enoshima es la principal villana y la más amada, yo la amo, tengo su personaje en la foto de perfil de mi Discord, de este anime que se llama Danganronpa, porque sus ideales son el destruir el mundo para que todo el mundo entre en desesperación. Sin embargo, la gente entiende que es alguien malo y que sus acciones no se deben seguir ni imitar. Está en el personaje del villano y no quieren que esté en el personaje protagonista. ¿Por qué? Por el contrario, Makoto Naegi del mismo anime es el protagonista y es un green cone por su personalidad normal y tal vez un poco plana, pero la gente se siente identificada con su mensaje de esperanza por la sencilla representación que se tiene. La serie es exitosa por su historia, no por necesariamente que el protagonismo no sea necesariamente llamativo. Yo puedo tener un villano llamativísimo y creo que de todos modos termino llamando mucho la atención porque tengo una buena historia, porque tengo un villano llamativo y porque tengo un protagonista que sea accesible para todo el mundo. De igual modo voy a tratar de refutar un poco el punto que hizo la baja de gobierno. Dice como que del lado de gobierno prácticamente se consideran sus objetivos. Creo que esto no necesariamente es así. De hecho, las fuerzas opositorias desde el lado de gobierno son mucho más fuertes, haciendo casi imposible que se consigan sus objetivos siendo un Purple Code. Creo que las normas sociales a este protagonista Purple Code le dirían no, las autoridades le dirían no, la sociedad le dirían no, porque no termina legitimando ni justificando sus acciones. Creo que, por ejemplo, Light Yagami de Death Note termina muriendo antes de ser el dios de este nuevo mundo. Creo que Sasuke no consigue su venganza en su totalidad, sino que genera muchos mayores perjuicios para su familia, para sus amigos y en general para toda la historia. Creo que, por ejemplo, Eren tampoco termina consiguiendo que es la extinción de todo Marley, sino termina muriendo antes de eso, porque incluso siendo asesinado por alguno de sus amigos o que deseaba la muerte por alguno de sus amigos, porque la gente entiende que esto es negativo y que no deben comportarse así. Y es por eso que te repito las cosas que ya dijo Yasmín. Número uno, de nuestro lado tenemos como que una mayor atracción del espectador por una mayor representatividad, por los mecanismos que te hemos traído de que es más fácil
fácil crear lazos y a través de eso es mucho más fácil transmitir ese tipo de mensajes. Número 2, creo que da el mensaje de que el cumplimiento de los objetivos no es para nada posible con un protagonista Purple Coat. Por eso es que es bueno que se le ponga Purple Coat a los villanos, porque te enseña a decir, siendo villano, haciendo las cosas malas, no vas a conseguir tus objetivos, porque este no es el camino para conseguir tus objetivos. Y número 3, hay como esta mejor toma de decisiones. Creo que del lado de Purple Coat terminas teniendo como decisiones mucho más arruinadas por su emocionalidad e irracionalidad, por el hecho de que prácticamente son personas impulsivas, y creo que esto es mucho más beneficioso a nuestro lado. Antes de que se acabe el tiempo, un mutito a la alta. Es antiintuitivo tratar de empatizar con el villano. El mundo de Oppo trata de poner a aquellas personas que no responden de manera tradicional a dinámicas sociales como el villano. Nosotros sí queremos que se trate de empatizar con aquellos que son diferentes, por eso ganamos este debate. O sea, me dice como, por ejemplo, personas que son prácticamente diferentes. ¿Qué me puede probar que, por ejemplo, una persona normal, una persona prácticamente como un lienzo en blanco, por ejemplo, Makoto Naegi, como ya te vengo diciendo, él le decía que le gustaba la música de moda, decía que le gustaba las cosas que a muchas personas le gustan, decía que no se vestía prácticamente como que completamente llamativo, y creo que, por ejemplo, eso hacía que yo me sienta diciendo, mira, si le gustan las cosas que a todo el mundo le gusta, probablemente también le gusta el anime, probablemente también le gusta League of Legends, probablemente también le gusta la música de anime, probablemente también le gusta debate, pero no lo dice específicamente. Es por eso que nadie dice estas cosas específicamente, y es por eso de que es mucho más sencillo contratar, o sea, como empatizar con un personaje que es, por así decirlo, más o menos plano. Creo que, por ejemplo, el mundo de gobierno dice como que también es mucho mejor tener protagonistas para que hacernos imaginar lo inimaginable, que sea famoso, que sea interesante el mensaje y se transmite el mensaje que no debes hacerlo porque son antagonistas. Creo que esto es muy posible y cierto. Sin embargo, por la forma en la que ha sido presentado, creo que es muy perfecto para que sea un papel de villano. No es necesario un protagonista malvado si ya tienes un villano, ¿verdad? Creo que tu anime puede ser de todos modos el mismo llamativo, sus impactos no son completamente exclusivos. Tu anime puede ser llamativo con tu villano como Purple Coat, pero va a ser mucho más exitoso a través de la transmisión de su mensaje con un protagonista con el que puedas sentirte identificado a través de un Green Coat. Y por esas y más razones estoy orgulloso de oponer. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Cerramos el debate en cámaras altas, comenzamos el debate en cámaras bajas, invitando a extensionistas de gobierno. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, ¿Se todo escucha bien. bien? Todo bien, ya está bien. Ok. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy buenos días, panel. Mi nombre es Víctor Scati. El día de hoy soy el extensionista de gobierno. En primer lugar, me gustaría recalcar algo que creo que se ha olvidado en altas. Es el hecho de poder leer bien el infoslide y poder caracterizar de una manera correcta a aquellos personajes que son Purple Coat o Green Coat. En primer lugar, recordemos que el infoslide, al momento de hablar acerca de los personajes Purple Coat, no simplemente menciona de que ¿cómo se llama? Estos son, o se sienten o son considerados como personas especiales debido a su poder, sino que también tienen una racionalidad corrompida por el instinto y por el ego. Y además de ello, sus habilidades sociales son bajas o son nulas. En cambio, en el caso del Green Coat, no es como lo está vendiendo la cámara de oposición durante lo que ha ocurrido en el debate. En el caso del Green Coat, si bien pueden ser considerados como normales, y recordemos que se pone normales entre comillas, es decir, de que no van a ser considerados como que una persona normal que simplemente puede tener una vida normal, por ejemplo, que puede ir a trabajar, que tiene una fuerza física de nivel estándar, entre otras cosas, una inteligencia común. No, significa de que en algún momento van a resaltar por alguna actividad que vayas a hacer. Sin embargo, aparte de esto, añade otras características, que estos tienen el idealismo corrompido por su racionalidad individual. Entonces, el punto de alta oposición de hablar de que estos protagonistas que tiene el Green Coat son racionales, simplemente queda anulado porque el mismo InfoSlide dice que están cegados por esta racionalidad individual. Y por ende, esta racionalidad individual no les permite actuar de una manera tan correcta por el mismo hecho de que ya se han roto sus ideales. Entonces, primero, para poder evaluar este debate en bajas, tenemos que ver el punto principal de todo este debate, que es ¿qué es lo que va a hacer mejor a un manga o anime? Si bien aquellos que van a decidir qué es lo que hace mejor un manga o anime, van a ser los espectadores mismos, van a ser los lectores. Entonces, para que este manga o anime, en primer lugar, pueda sustentarse por sí mismo, pueda salir adelante, para que puedan seguir saliendo tomos, para que puedan seguir saliendo capítulos, es necesario de que sus ventas sean altas y es necesario de que tenga inversiones, panel. Entonces, ¿cómo se va a lograr todo esto? Pues en primer lugar, las ventas se van a lograr por la cantidad de views que tengas, por la cantidad de compras que tengas, entre otras cosas. Y aquí llega un punto importante, de que estas views, estas compras, se van a ver altamente relacionadas con la trama. Entonces, ¿por qué el personaje Purple Coat hace un enriquecimiento sumamente grande a la trama? Porque en primer lugar,
el hecho de que el personaje Purple Coat tiene una personalidad que es poco sociable, por así decirlo, introvertida, es considerado, se siente considerado especial por sí mismo o especial por los demás, crea un ambiente de misterio en la trama. Entonces, ¿cómo va a actuar este misterio en los espectadores? En primer lugar, al momento de darles a conocer a los espectadores un poco de la historia y del comportamiento del personaje, estos se van a quedar con muchas dudas. ¿Y quién me asegura de que el espectador vaya a tener muchas dudas? Pues en primer lugar, porque en sí, todo ser humano es curioso. ¿Y por qué esta curiosidad se ve justificada? Porque está interactuando con su entorno. Y el ser humano, en sí, sea la característica que tenga, siempre va a querer saber el porqué de las cosas, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque es un común el hecho de interactuar. Por ejemplo, si una persona está bebiendo agua, en algún momento se va a preguntar, ¿cómo es posible que yo beba agua? No simplemente va a beber agua toda su vida. Entonces esto lleva a la intención de que sí o sí va a haber una curiosidad presente y por ende, estas personas van a poder verse enganchadas hacia el misterio ya generado. Este misterio se ve mucho más propenso en el mundo donde se elige a un personaje Purple Coat debido a al poco desarrollo inicial que se tiene del personaje. Ahora, recordemos algo, esta trama de todo el anime, de todo el manga, se va a ver dividida por secciones. Normalmente en este mundo del anime y del manga se conocen como arcos. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos más importantes que vayan a enriquecer este arco? ¿Cuál va a ser el punto más importante para que un espectador, un lector, diga, yo creo que este arco fue mejor que el otro, yo creo que esta sección fue mejor que la otra, o yo creo que esta sección ha sido la mejor de toda la saga? Pues en primer lugar, aquellas ocasiones que tengan eventos importantes. ¿Y qué ocurre en los eventos importantes? Pues en los eventos importantes vamos a ver al protagonista envuelto en presión. Esta presión va a hacer de que se desenvuelvan diversas ocasiones donde nos va a permitir conocer un poco más acerca del personaje que estamos viendo. Entonces, en caso tengamos un personaje Raincoat, ya sabemos de que tiene el ideal corrompido y ya sabemos el por qué tiene el ideal corrompido. Entonces, en cierta manera lo tenemos más predecible para su forma de actuar y por ende, el interés se queda un poco perdido. Entonces, ¿cuál sería la razón principal por la que el espectador lo estaría viendo? No sería técnicamente por el interés presentado, sino simplemente por otro tipo de factor, ya sean otros personajes, ya sean interacciones entre estos. Sin embargo, el interés se ve aumentado en mi mundo cuando se tiene un personaje Purple Coat, porque en primer lugar ya tenemos de que no se conoce mucho de este personaje. Entonces, el hecho de que no se conozca mucho de este personaje y de que se libere de a pocos cómo es que actúa, el cómo llegó a este punto de tal poder o por qué se siente tan cegado por su ego o por lo que ha pasado, hace que el espectador tenga varias teorías y se cuestiona a sí mismo como el personaje. ¿Por qué? Porque el misterio, al ya haberlo enganchado, no necesariamente pudo haber empatizado al 100%. Sin embargo, tiene la curiosidad de saber del por qué actúa así y del qué va a pasar. Entonces, al estar esto presente, va a ser de que los eventos importantes sean claves para que el espectador pueda sentirse satisfecho con lo que haya pasado en el arco, para que pueda decir, oh, yo tenía razón, sí, tal vez le pasó esto, o oh, mira, acabo de descubrir de que este personaje, parte de su actitud de ego, parte del poder que ha conseguido, se debe a este pedacito de historia que me acaban de revelar. Y este pedacito de historia que me acaban de revelar le permite a la industria del manga, a la industria del anime, a poder seguir con la trama y a poder desenvolverlo más. Antes de que se acabe el tiempo, voy para, creo que se llama Jazz. Mira, es que la trama va a ser interesante en ambos lados porque hay desarrollo de personajes. ¿Me tienes que explicar por qué necesariamente esas características tienen que ir al protagonista y no a un antagonista o un villano? Ya, en primer lugar, Jazz, te explico una cosa rápida. Creo que has entendido un poco mal la caracterización de los personajes de Green Coat y Purple Coat. No estamos hablando de que el Green Coat es un personaje que es protagonista, es súper bueno, de que es normal y que va a apoyar y va a hacer de que el espectador se sienta sumamente empatizado. No, también tiene sus aspectos malos, como ya lo dije, tiene un idealismo corrompido y por su racional individual. Entonces, la trama va a verse, por así decirlo, menos enriquecida debido a que el espectador ya va a saber el por qué está actuando así, ya va a saber cuáles van a ser los mecanismos que va a seguir este personaje para poder llegar a su objetivo, o tal vez de que no le va a importar nada y simplemente va a actuar. ¿Por qué? Porque su idealismo ya se corrompió. En mi mundo, donde se hace uso del personaje Purple Coat, se tiene la posibilidad de poder desarrollar mucho más al personaje, porque sus habilidades sociales no le permiten a poder desenvolverse de una manera en la cual se refleje. Entonces, cuando ocurre un evento importante,
va a ser el punto clave para que la trama de la historia se pueda desenvolver de una mejor manera y para que el espectador se vea satisfecho. Habiendo dicho esto, muchas gracias. Agradecido de proponer. Muy bien, muchísimas gracias por ese discurso. Vamos a continuar el debate en cámaras bajas, invitando a extensionista de oposición. Cuando gustes, puedes comenzar. Sí, bien, me gustaría comenzar mi prueba de audio diciendo que gracias a Ángel por invitarme, no esperaba estar aquí, mucho menos breakear. Agradecerle mucho a mi familia de CIDE UCB, que nos tienen en Facebook, que nos están viendo en estos momentos, creo que hablo por Ángel y por mí, de que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. No lo esperaba, honestamente, pero aquí estamos, así que a darle con todo. Y ya, ¿se me escuchó bien? Todo perfecto. Bien, comienzo en 3, 2, 1, va. Bien, primero me gustaría leer la moción. En la moción nos dice, esta cámara escogería como protagonista de un manga anime a un personaje Purple Coat en lugar de un personaje Green Coat. Entonces, creo que el caso de la baja de gobierno se desmorona porque no me explica por qué yo preferiría que sea el protagonista el Purple Coat en vez de tenerlo como un personaje secundario, cuando igual puedo ver su historia, cuando igual puedo ver cómo se desarrolla, cuando me presenten algún villano en un arco y yo pueda ver cómo crece, en vez de que sea todo un personaje principal, ¿no? Creo que yo prefiero empatizar con Tsukishima, un personaje de Haikyuu que tiene la racionalidad individual, pero a la larga él acepta trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque es lo que nos presentan para los Green Coat, que son personas que están abiertas al trabajo en equipo para mejorar, para lograr sus ideales, y a la larga termina siendo un jugador profesional, que preferir a Doflamingo de One Piece, un personaje que porque tiene daddy issues y mata a su padre y a su hermano y empieza a controlar toda una ciudad por el problema que tengo, ¿no? Está bien, yo enfatizo con este personaje, con Doflamingo, pero ¿cuál es la diferencia? No es el personaje principal y por ende yo no lo voy a llevar en todo el anime, aparece en un arco, entonces es lo que nos planteaba Gobierno, ¿verdad? Que esto genera diferencias entre arcos. Creo que si nos presentan un villano o un personaje morado en cada arco, nos puede generar todo este misterio, toda esta curiosidad que nos presentaba Gobierno, ¿verdad? Igual creo que esto es un wash, creo que igual yo puedo sentir este misterio, esta curiosidad por personajes que tienen esta racionalidad individual y comienzan de la nada, o no de la nada, ¿no? Por lograr sus ideales, a trabajar en equipo, que es lo que nos habla la moción, ¿verdad? Nos habla que estos se adaptan a dinámicas sociales. Entonces creo que el caso de la baja de Gobierno se desmorona con esto, porque no nos han explicado hasta ahora por qué ellos prefieren que un Purple Coat sea el principal a un Green Coat, cosa que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Aceptamos el caso de oposición, de la alta de oposición, sin embargo, creemos que nosotros se los vamos a mecanizar de una mejor manera y les vamos a explicar por qué ganamos los dos Clash de las altas, de por qué en nuestra baja vamos a presentarles por qué tenemos entretenimiento, mensaje y por qué preferimos y creemos que es mejor tanto para el público, tanto para las ventas, que un personaje Green Coat sea el principal. Como ya les hemos dicho, aceptamos que puede existir los morados, creemos que los personajes morados no son malos, sin embargo, no creemos que deben ser los protagonistas. En primera, ya nos ha caracterizado Gobierno como es un personaje morado y un personaje verde, ¿verdad? Creemos que los morados son personas que nacen especiales de por sí, son especiales por nacer, tienen ciertas habilidades, tienen una descendencia, etcétera, y tienen la racionalidad corrompida también, y no son aptos para habilidades sociales, ¿verdad? Cosa que no nos presentan en el verde. En el verde tenemos esta racionalidad individual que nos resaltan, en un inicio nos resaltan, y son presentados como normales, pero a la larga ellos están abiertos a adaptarse, y ya les voy a explicar por qué esto es muy importante en mis siguientes argumentos. En primera, esto va a ser con refutaciones incluidas, porque nosotros creemos que a diferencia de Gobierno, esto nos da mayor expectativa y mayor ganas de ver y por ende más ganancias, que es lo que le preocupaba a Gobierno, ¿verdad? Creo que cuando un personaje Green Coat comienza desde nada, creo que tenemos a Hinata en Haikyuu que comienza de la nada y termina siendo un jugador profesional, me da una expectativa más grande y genera un plot twist increíble comparado con en Gobierno, que yo, por ejemplo, les sigo presentando el ejemplo de Doflamingo de One Piece, que es una persona que se volvió totalmente loca por maltratos que sufrió, que ya tenemos la historia de por sí, ¿verdad? Y mató a sus padres, y es algo que no me sorprendería. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo es este personaje. Cosa que no pasa en Haikyuu, que tenemos a Hinata, que llega a ser un jugador profesional y llega a ser el maldito amo desde nada. O sea, comenzó siendo pisoteado, y creo que eso genera más expectativas en mí. Y creo que genera esto un mayor impacto en la población que está bien leyendo el manga, que está viendo el anime, etc.
etc. Y esto es lo que le preocupa al gobierno, que tenga más ventas. Por algo tenemos a Haikyuu como uno de los mejores animes calificados hasta ahora. Luego vamos a desarrollar el argumento que nos trajo la alta de oposición de mejor manera, lo del mejor mensaje. Creemos que esto es algo muy importante y se los vamos a mecanizar mejor. ¿Por qué creemos que es muy importante el mensaje que nos dan los Green Coats a los morados? Creemos que los Green Coats, como ya se había hablado, enfatizan o empatizan mucho con nosotros, que somos los que vemos anime, pero a la vez nos dan una motivación muy grande de seguir. ¿Por qué? Porque a nosotros ver este personaje que llega con una racionalidad individual y se tiene que adaptar obligatoriamente para llegar a lograr sus objetivos, creo que enfatizo más, porque yo puedo ser una persona que le cuesta socializar, yo puedo ser una persona que no le gusta abrirse a los demás, pero creo que este personaje, a pesar de muchas cosas que pudo haber pasado, acepta esta ayuda y avanza. Entonces digo, wow, este personaje me puede inspirar mucho más que otro personaje que sigue trabajando solo, que sigue con sus problemas y no acepta un cambio, ¿verdad? Creo que este mensaje puede beneficiar mucho a la población y puede ser igual de interesante, incluso más, al ver que un personaje cambia de esta manera por su mejoría. Luego creemos que es muy importante no interiorizar la superioridad que tenemos frente a los morados, ¿verdad? Creo que los morados tienen este aire de ser especiales desde que existen, desde que están ahí, a diferencia de los verdes que se llegan a convertir en especiales, son porque poco a poco vamos viendo cómo va creciendo este personaje y llega a ser lo que es al final del anime, ¿verdad? Creo que al nosotros tener a un personaje morado como principal, estamos interiorizando indirectamente la superioridad de las personas. Y obviamente esto es muy malo y hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros presentamos a un personaje morado, que es especial desde que existe y avanza logrando cosas irracionalmente, sin pensar en los conflictos, creo que estamos interiorizando mucho la superioridad en las personas que están viendo esto. ¿Por qué? Porque le presentamos a un personaje que no se detiene a pensar lo que hace, que no se detiene a ver todo lo que está causando a su alrededor y que no piensa, bien, ¿qué estoy haciendo? Soy humano, tengo que pensar, no soy más mayor que nadie, cosa que no pasa en los Green, que a la larga aceptan esta ayuda, aceptan que los guíen y aceptan que no son mejor que nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que queremos en los verdes, que se vea que son personas y que veamos su caminata o su avanzar en el anime. Y finalmente, esto es lo que les estaba hablando mucho, que es muy importante, los verdes están muy abiertos a adaptarse a dinámicas sociales, cosa que no pasa en el Purple Code. Creemos que es muy importante que estos personajes avancen o estos personajes acepten ayuda más adelante en el anime para lograr los objetivos, cosa que no pasa en el morado. ¿Por qué? Porque estos avanzan solos, son muy irracionales, no piensan, no razonan, entonces creemos que esto va a tener un mejor impacto en las personas que ven el anime. Y por ende, panel, les hemos demostrado con nuestros argumentos porque creemos de una manera muy buena que los verdes deben ser los personajes principales a diferentes del morado. ¿Qué les hemos traído en este debate? Les hemos explicado por qué esto nos genera una mayor expectativa a diferencia del morado, que ya sabemos lo que va a pasar, hoy ya nos los estamos adelantando. Les explicamos por qué el mensaje es mejor para las personas y lo hemos hecho mejor que nuestra alta, les hemos dado una mejor mecanización, porque es malo interiorizar la superioridad, porque esto genera motivación y porque es bueno adaptarnos a dinámicas sociales. Sin nada más que decir, orgullosa de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Vamos a cerrar el caso de gobierno, invitando a Látigo de la bancada. Cuando gustes, puedes comenzar. Gracias. Bueno, empiezo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Bueno, hola, yo soy el Látigo y lo que voy a hacer primero es tratar de hacer engage con las demás cámaras. Vamos a empezar con la cámara baja de oposición porque, bueno, es la que está más fresca y creo que nos permitirá hablar de las altas después. No. A ver, primero nos dice, ¿no? Sobre su punto de la expectativa, que como el Green quiere lograr y nosotros estamos viendo cómo es que va a lograr ese proceso en contraposición a lo de los morados, que nosotros ya más o menos sabemos que son malos y qué es lo que van a hacer. Lo que nos está intentando vender la cámara baja de oposición en cuanto a la expectativa que venden para los espectadores es que llama más la atención un cómo, y lo que nosotros estamos intentando decir es el por qué, ¿no? Como ya había dicho David, la idea de los personajes que son Purple Code, nosotros ya sabemos cómo actúan, pues porque son poderosos, son especiales, yo qué sé, pero lo que interesa saber en ese momento es el por qué están realizando esas acciones, ¿no? Yo creo que es mucho más llamativo decir, ¿por qué esta persona se deja llevar por su ego? ¿Por qué? Preguntarse, ¿no? ¿Por qué esta persona se deja llevar por su ego? ¿Por qué esta persona está transgrediendo lo que yo normalmente acepto en la sociedad, como es incluirme en las dinámicas sociales que sí haría el Green Code, en contraposición del cómo, de, ya sí, esa va a incluir para conseguir sus propios logros individuales, porque bueno, es lo que todos queremos hacer, ¿no? Todos queremos lograr
lograr en la vida, entonces ya no me preocupan tanto esas cuestiones, simplemente me quedo a sentar a ver cómo lo hace. En el mundo de gobierno, donde están los Purple Code, la idea es ver por qué está transgrediendo, por qué piensa así, por qué se siente así, y por qué en cierto punto su poderoso ego no le gusta, no llega o justifican todo lo que está haciendo, ¿no? Creemos que el por qué genera más expectativa que el cómo, que bueno, ya más o menos podemos intuir tomando en cuenta que puede terminar bien, que debería terminar bien esa historia, ¿no? Segundo, el mensaje del cambio, de que, bueno, las personas cambian a mejor porque van a llegar, porque van a tratar de llegar a esos objetivos, tratando de ver cosas más racionales y no tanto guiados por sus sentimientos. Bueno, la idea es que es más fácil entender qué es lo que no debo hacer, a qué debo hacer y hacerlo, ¿no? Y eso también se relaciona con algo con algo que mencioné y que había traído la alta de oposición. Nosotros cuando tratamos de ver a esos personajes que son Purple Code y vemos que están sesgados quizás por su poder o por su increíble autoestima, bueno, la idea es que uno no solamente llega a identificarse en el punto de yo también me puedo sentir incomprendido, sino también ve a ese personaje y sabe qué es lo que no debe hacer. Entonces, no debe verse sesgado por sus sentimientos, no necesariamente tiene que ser antisistema, de no ir en contra de ir en contra de todo lo que dice la sociedad. Ese ¿qué no debo hacer? Es mucho más fácil de entender que qué es lo que debo hacer, de seguir mis sueños, de que debo incluirme en las normas de la sociedad y que tengo que hacer un esfuerzo para hacer eso porque pues es lo que esperan los demás que haga y es lo que está bien. Entender qué no debo hacer es mucho más sencillo. Entonces, el punto del mensaje y la expectativa, creemos que desde la Cámara Baja de Gobierno estamos explicando cómo realmente sí se cumple mejor en los que son Purple Code, ¿no? Ahora, hablando sobre la Cámara Alta de Oposición, voy a agregar un poco de respuesta a lo que nos dijo Yusupoi, ¿no? Para empezar, los villanos, bueno, los protagonistas también en realidad pueden ser los villanos pueden ser los protagonistas de una historia y nadie nos dice que no. Por ejemplo, tenemos a Thanos, que la verdad es la única referencia que podría dar porque no veo anime, ¿no? La idea y la razón principal por la cual esto llama más la atención en los Purple Code que en los Green Code es que el momento más impactante, como había dicho ya David, en cada arco es el momento en el que se brinda más información. Cuando se brinda más información es el momento cúspide de la trama, ¿no? Cuando todo está a flor de piel, cuando las ideas están desolladas, y es cuando la persona que no comprendemos justifica sus acciones, en este caso que sería el mismo protagonista. Nosotros ya podemos ver cómo en historias donde el protagonista y el antagonista se están enfrentando o están hablando, cuando el antagonista tiende a contar su plan malvado o tiende a justificar sus acciones, en ese momento se lleva más atención que el protagonista per se. Lo que nosotros estamos apostando es que el protagonista conserve esa atención constante de tratar de ver por qué está haciendo las cosas, en vez de una situación de Green Code en la que llegaremos a entender qué está haciendo el antagonista, después restando la importancia al protagonista. Y eso es especialmente importante respondiendo a la caracterización que ya nos estaba haciendo Alta de Gobierno y que todas las cámaras hemos aceptado, ¿no? Que el protagonista es el que tiene el papel de vender la atención, de llamar la atención y por tanto sostener el anime en general, ¿no? Entonces esa es la principal razón por la cual, al menos en el punto de llamar la atención y respondiendo a esa caracterización, la Baja de Gobierno se lleva el punto, porque es justamente ahí cuando el antagonista libera información que se ha estado guardando, perdón, el protagonista libera información que se ha estado guardando, porque es Purple Code, porque es introvertido y tal, es cuando llama más la atención y es lo que termina enganchando más a las personas. No, ahora, sobre lo de representatividad en el público, creemos que la Cámara Alta de Gobierno sí había mencionado algo al respecto, ¿no? Diciendo que, bueno, las personas que son más introvertidas o que de cierto punto, hasta que cierto punto son especiales, pues no tienden a incluirse en las dinámicas de la sociedad, entonces se van a ver identificadas con los Purple Code porque son más introvertidos y tal. Ya, tiene sentido, nos gusta, pero el punto es que también había dicho que la idea de tener personas así es que las personas pueden liberar su frustración y pueden liberar la violencia en esas personas, en esos personajes Purple Code. La idea de tomar esa refutación como válida, y nosotros ya vamos a decir cuál es la refutación válida, es que estamos asumiendo que las personas introvertidas tienen una necesidad constante de poder expresar sentimientos negativos hacia la demás sociedad. Incluso si fuese así, puede ser, pero la idea es que ellos aprendan, o al menos que puedan entender a través de esos personajes qué es lo que no deben hacer, liberar con violencia hacia las demás personas o sentirse constantemente frustrados con las demás personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a esos personajes, entendemos qué es lo que no debemos hacer cuando nos estamos identificando desde ese tipo de personas. Y no solamente eso, sino que también agregamos otro. Nosotros no solamente nos podemos ver identificados con el protagonista, sino con las personas que sufren las consecuencias de ese protagonista, ¿no? Si nosotros tenemos un protagonista que
tiende a tener unas actitudes un tanto negativas, nosotros también nos podemos ver como las víctimas de esas personas, y no me pueden y las cámaras de oposición no pueden decir que a las personas esto no les llama la atención, no solamente porque son cosas a las que no están necesariamente acostumbradas, sino es la justificación principal por la cual muchas películas de terror son exitosas, ¿no? Porque nos vemos en peligro, porque nos vemos asustados, hasta cierto punto victimizados por un personaje que queremos comprender y saber por qué está haciendo esto, ¿no? Entonces, el sentido de la representatividad nos sirve para 2 puntos. Uno, para ver qué es lo que no debemos hacer al ver esto, y el segundo, que nos llama más la atención en el punto de que también nos podemos ver afectados negativamente por esa situación, ¿no? Rápidamente, en cuanto a lograr objetivos, seguimos sin entender por qué necesariamente tienen que lograrlos. Todos los objetivos de los protagonistas no creemos que es algo especialmente importante, ¿no? Y bueno, en general lo que ha traído la Cámara Baja de Gobierno es por qué los Purple Code ayudan a que los protagonistas sostengan el anime, liberando en cierto grado y de manera más impactante la información del personaje. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Cerramos este gran debate con la intervención de Látigo de oposición. Cuando gustes. Antes de empezar, quiero agradecer a Alejandra, que fue así, creo que un día antes o 2 días antes del torneo, o muy poco tiempo antes que la dije, y pues aceptó, y nunca esperábamos como mucho menos breakear, ¿no? Y le agradezco bastante. También agradecer bastante a la gente, a mi familia de CDUCB, que creo que nos están viendo ahora mismo, y pues nada, agradecer a todos, son unas grandes personas, los quiero mucho, y por último también a la bendita crack de UNT. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto, cuando gustes. Ok. Empiezo en 3, 2, 1. Panel. Primero vamos a empezar refutando a la Cámara Alta de Gobierno. Después voy a empezar como a ayudar a lo que dijo mi compañera y por qué es que ganamos este debate. Primero, ¿qué es lo que nos dice Alta de Gobierno? Alta de Gobierno nos dice que cuál es la mejor forma de entretener y que tenga un gran alcance, ¿no? Creo que nos dice que o sea, al yo puedo imaginar lo inimaginable al tener este enemigo o este malvado de protagonista, y que así es como yo voy a ver cómo actúo, y incluso puedo incentivarme, puedo hacer, creo, panel, que al momento de yo hacer o poner un protagonista malvado o morado, creemos que esto es muy perjudicial para los niños o jóvenes que ven, porque simplemente les incentiva a ser justamente como estos morados, les incentiva a hacer actuar como egoístas, actuar por su propia cuenta, hacer cosas malvadas, y creemos que eso es muy perjudicial. Creo que ya Alejandra se explicó porque es que al poner un verde es más beneficioso, porque los jóvenes que, por cierto, un morado se puede entender en la vida real como si tuviera dinero, ¿no? Ha nacido en dinero, ha nacido privilegiado, y un verde se puede entender como que ha nacido pobre, ha nacido en bajos recursos. Entonces, ¿por qué creemos que esto incluso da mejores mensajes? Porque atenta a la persona, atenta a las personas que, por más que hayan nacido en bajos recursos o sin privilegios, pueden alcanzar grandes cosas, pueden alcanzar mucho más grandes cosas que incluso los privilegiados, porque justamente la baja de gobierno nos concede de que estos normales pueden en algún momento pues alcanzar grandes cosas, ¿no? Y eso es verdad. También creo que si quieren tener gran alcance, panel, al momento de que los niños pues vean esto y quieran replicarlo, quieran entender cómo es que funciona esto, porque ellos nos dijeron, van a querer saber qué se siente esto, y yo lo replico, pues simplemente las personas van a ver cómo es que te actúan, y va a ser por el anime, va a ser que todo este efecto por estos videojuegos o animes que causan esto. Entonces hace que simplemente los padres o las personas alrededor le digan, no veas esto, no hagas estas cosas porque te causan mal, y pues no va a tener ese alcance que querían, ¿no? Luego nos decían que al momento, o sea, por el hecho de sentirnos rechazados, es por lo que nos vamos a identificar. Creemos, panel, que ese es de nuestro lado. En el mundo de oposición, en el mundo de gobierno, las personas no se sienten rechazados, los de morado no se sienten rechazados, literalmente son considerados como personas súper especiales, y ellos mismos también se consideran especiales. Creemos que en nuestro mundo son cuando nos sentimos rechazados, porque literal nacemos sin privilegios. Caso Naruto, cuando inició, todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo lo hacía a un lado, pero incluso él superó todo lo que, a pesar de lo que decía la gente, y pues esto da un gran incentivo y mayor impacto, como me ha explicado Alejandra. Creo que por último nos hablaron de las personas como introvertidas, ¿no? Que ellos pueden decir que está bien porque son introvertidas. Creemos que esto es mucho más beneficioso a nuestro lado, porque incluso estas personas introvertidas pueden entender que el hecho de
poder trabajar en equipo, el hecho de poder adaptarme, el hecho de poder cambiar a esta forma verde, pues mucho mejor, porque tengo ayuda de mis amigos, siento que no me voy a quedar en ese espacio o bucle de que todo lo puedo hacer yo solo o voy a quedarme como egoísta para siempre. Creemos que al momento de poner un verde como protagonista incentiva a las personas a saber que pueden cambiar y pueden cambiar para bien, incluso puede tener súper beneficio, ¿no? Como personas que les apoyen, personas que los alienten, personas que incluso alcancen sus objetivos más rápido. Ahora, ¿por qué es que ganamos en la baja de oposición? Creo que baja de oposición nos dice que, primero, ¿no? Ambiente de misterio en la trama. Creemos que, o sea, el ambiente de misterio al momento de ser protagonista en el inicio no saben en ninguno de ambos. O sea, yo prefiero que tener a este protagonista verde porque así yo nunca me espero lo que va a pasar, panel. Yo creo que es una persona que pues va a quedar así. Yo espero que una persona no va a cambiar tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona verde sí cambia sus actitudes, fomenta amistades, fomenta pues trabajo en equipo, fomenta para poder completar sus objetivos? Pues hacemos que haya ese mayor impacto en las personas, hagan creer que nada es imposible, hagan que todas las personas de bajos recursos que no están privilegiadas pues entiendan que pueden lograr grandes cosas y que hacen de tales maneras. Entonces, entendemos que en nuestro mundo es mucho mejor que estas personas vean el anime cuando el verde es el protagonista, porque así pues se sienten más alentados, ¿no? Entonces creemos que en cambio, cuando tenemos un protagonista morado panel, lo único que va a pasar es que como yo ya sé que es especial, como yo ya sé que es considerado como un súper especial, entonces ya sé lo que va a hacer panel, ya sé que va a lograr grandes cosas, ya sé que va a poder como tener más accesibilidad a muchas cosas, como a poderes y todo eso, caso Sasuke. Entonces yo ya sé panel lo que va a hacer, entonces no me causa ninguna emoción, no me causa ninguna expectativa, no me causa como esa empatía, porque yo no he nacido como Sasuke, yo no he nacido siendo rico, yo no he nacido siendo privilegiado, entonces no entiendo esa empatía que quieren como comprarnos gobierno, ¿no? Creemos que en nuestro lado pues es más importante que la gente entienda y el tema de principio. Ahora lo que nos dice también la baja de gobierno es que es más fácil entender qué no debo hacer a lo que ya debo hacer porque ya toda la sociedad nos dicen. Panel, creemos que es súper falso porque en la sociedad, en el realismo, creemos que en la televisión, en las noticias vemos ya mucha gente de mala, mucha delincuencia, muchas cosas que no debemos hacer, ya, o si no los padres nos pueden decir. Pero qué cosa no se ve en la realidad es que muchos chicos de bajos recursos que no son privilegiados alcancen sus objetivos o sean como que grandes profesionales o sean unos grandes millonarios después que empezaron desde lo bajo. No creo que eso es lo que no se ve en la realidad, panel, y creemos que al momento de mostrar en los animes que es súper como que plausible de hacerlo, pues eso es lo que alienta a las personas a ver también el anime, ¿no? Entonces, eso de mayor alcance y pues dónde se va a comprar más el drama y todo el anime, creemos que pasa en nuestro mundo porque hace que más personas se alienten a hacer lo mejor, que simplemente por el hecho de no ser privilegiado, pues no se sientan bajoneados, no se sientan mal o el teoría, ¿no? De que el pobre es pobre que quieren. Creo que queremos romper esa narrativa y poder que los jóvenes incluso se alienten más a cumplir sus sueños, ¿no? Antes de continuar, dime, Alta. Panel, las personas diferentes, como los introvertidos, no tienen que volverse normales para ahí empatizar con ellos, como lo plantea la baja de Oppo. Siendo diferentes tenemos que empatizar y eso es lo que se plantea en nuestro mundo, solo siendo protagonistas. Lo que tú nos explicas es que yo, siendo una persona introvertida, pues voy a sentirme identificado con esta persona introvertida, panel, pero creemos que lo único que va a costar a esta persona introvertida es que siga siendo introvertida y que incluso adopte este mecanismo de egoísmo, adopte este mecanismo de yo vivir solo para siempre o incluso hacer cosas malas porque simplemente no me importa la sociedad. Entonces creemos que es un súper negativo para las personas y por ende para el alcance del anime, panel. Creemos que al momento de yo a este introvertido, que él se dé cuenta que no todo es el egoísmo, que no todo es ser él solo, que no todo es ser como que malo en la sociedad, que incluso trae buenas cosas positivas al integrarme con amigos, al integrarme con personas positivas, al yo poder cumplir mis sueños, es mucho más positivo, panel. Y creo que en nuestro peor caso, incluso si es que el protagonista no cumple sus sueños, panel, que es muy poco plausible que no pase porque siempre van a cumplir o van a hacer algo grande como el pecado baja de gobierno, ese principio de poder intentarlo y forzarlo y poder esforzarse queda porque los verdes que son protagonistas, pues su principal característica es que se esfuerzan, por más que caigan, se esfuerzan. Entonces ese mecanismo de alentar a la población es mucho más beneficioso y se queda en los lados de la cámara. ¿Por qué le ganamos a la de oposición, panel? Creemos que la exposición como explica, ¿no? ¿Por qué es que nos sentimos representados con el público? Creemos que Alejandra explicó por qué es que nos sentimos más representados, porque es que incluso le daría este mensaje a la población de por ser privilegiado pues no puedo hacer nada. Entonces creemos en nuestro mundo, explicamos mejor cómo es que se sentiría las personas introvertidas o no, cómo es que llegarían más alcance a la población y por qué es que es más importante que las personas pues cambien sus actitudes al verde, pues la sociedad necesitamos a gente mucho mejor. Entonces, con todo esto, muchas gracias. Muy bien. Primero que nada, agradecer a todos por el excelente debate, gracias al último discurso.
decir que como alguien que no sabe nada de anime más allá del estudio Ghibli, me la he pasado muy bien en esta final, creo que ha sido un gran trabajo de todos. Iremos ahora a deliberar con el panel para dar resultado de la gran final, pero desde ya siéntanse todos orgullosos por su desempeño, ha estado bastante bueno, así que suerte.